Murió en ayunas y descubrió la verdad que el 99% de los cristianos ignoran. El cielo no se mueve cuando duele el estómago, sino cuando el corazón se rinde. Ahora, escuchen lo que experimentó en el otro lado. Mi nombre es Thales Rivenhart. Tengo 45 años. Llevo 21 casado con Ana y soy padre de Samuel y Clara, 2 adolescentes que son mi mundo. Vivo en Ashford, Kentucky, un pueblo pequeño de esos donde todos se conocen y nadie cierra la puerta con llave. Trabajo como técnico informático en una escuela pública local. Nada glamoroso, pero suficiente para pagar las cuentas la mayor parte del tiempo. Y los domingos, me ponía mi camisa almidonada, ponía mi cara de siervo consagrado e iba a la iglesia donde era visto como un referente en oración, ayuno y compromiso. Mucha gente me admiraba. Decían que era un hombre de fe, pero nadie imaginaba lo que realmente estaba sucediendo allí dentro. Detrás de los versículos memorizados y las oraciones apasionadas había un hombre frustrado. Un hombre que ayunaba era como alguien que golpeaba una puerta cerrada, esperando que Dios la abriera pronto y dijera algo, cualquier cosa, pero el silencio, siempre el silencio. Empecé a ayunar un día, luego 3, luego 7. Probé el de Daniel, el parcial, el completo. He llegado incluso a beber 21 días solo jugo y agua, pensando que eso aceleraría el camino al cielo. Fue como si estuviera tratando de hacer que Dios se moviera, como si mi esfuerzo lo estuviera obligando a responder. Lo más curioso, cuanto más ayunaba, más distante me parecía. No lo digo con enojo, sino con sinceridad. Ayuné y oré, pero sentí que Dios no me escuchaba. Y empecé a pensar, ¿soy yo? ¿Aún falta algo? Así que intenté hacer más. Ayuné los lunes, miércoles y viernes. Pongo versos en el estado. Publiqué frases como, el ayuno no es una opción, es un arma. Pero mi alma se estaba secando. Desde fuera todo parecía estar en su sitio. Dentro, solo quería entender dónde me estaba equivocando. Fue un jueves por la noche cuando tomé la decisión. Yo comenzaría un nuevo ayuno. 14 días de solo agua y zumo. Sería radical. Esta vez Dios me hablará, pensé. Estaba decidido. Simplemente no sabía que el cielo tenía planes muy diferentes. En la mañana del 10º día me desperté más débil de lo habitual, pero lo ignoré. Pensé que era solo parte del proceso. Fui a la iglesia por la noche, volví exhausto, me duché, y fue allí, en ese momento ordinario, que todo sucedió. Lo último que recuerdo es el dolor agudo en el estómago y el suelo frío del baño. Luego, silencio, pero ya no era el silencio que había sido antes. Era otro tipo de silencio, uno que me hiciera ver lo que nunca entendí y escuchar lo que pasé mi vida intentando forzar. No me desperté como quien abre los ojos después de desmayarse. Fue diferente. Fue como si mi conciencia hubiera sido llevada a otro lugar, sin cuerpo, sin peso. Allí el tiempo parecía haberse detenido. Todo estaba en silencio, pero no era el tipo de silencio que duele. Era un silencio que llevaba algo, como si todo a nuestro alrededor estuviera esperando que algo sucediera. Por dentro, yo lo sabía, ya no estaba en la tierra. Yo tampoco sentí miedo. Extraño, porque siempre pensé que si moría, sentiría miedo o desesperación, pero allí había una paz tan profunda que por un momento me quedé allí parado, tratando de entender. Fue entonces cuando sentí la presencia. No vi ninguna luz brillante ni ángeles. Acabo de darme cuenta de que alguien estaba conmigo. Y no era cualquiera. Era aquel por quien había clamado tantas veces, ayunado tantos días, buscado con tanto esfuerzo. Dios estaba allí, y aún sin ver ni el rostro ni la forma, lo supe. Era Él. Entonces oí la voz. No era alto, pero era firme. Y cuando dijo mi nombre, Thales, todo dentro de mí se derrumbó. No hubo juicio, no hubo enojo, solo había verdad. Fue como si me viera completamente y aún así me llamara cariñosamente. Me habló sencillamente. Dijo que había llegado allí con el corazón lleno de preguntas. Y era verdad. Siempre he buscado respuestas con ayunas. Siempre creí que cuanto más hambre tuviera, más cerca de Dios estaría. Para mí el ayuno fue casi un intercambio. Ofrecí mi esfuerzo, mis privaciones, y esperé que Él actuara a cambio. Dios lo sabía.
Dijo exactamente lo que nunca podría admitir, ni siquiera a mí mismo. Dijo que yo ayunaba esperando algo, pero rara vez ayunaba solo para estar con él, y eso me conmovió. Comencé a recordar mis ayunos. Los traté como llaves. Ayuné para sanar, para obtener dirección, para cambiar mi vida financiera. Hice listas, horarios, desafíos espirituales. Publicó frases impactantes en las redes sociales como «El ayuno mueve el cielo», pero allí, delante de Dios, me di cuenta que quien necesitaba moverse era yo, porque el cielo nunca estaba lejos. Yo era el que buscaba en la dirección equivocada. Dios me dijo con una calma que me desmoronó. Ayunas como quien llama a la puerta de una caja fuerte. Pero yo soy padre, y a un padre no se le abre con esfuerzo. A un padre se le abraza con entrega. No sabía qué responder. Por primera vez en mi vida, su silencio tuvo sentido. Él no me estaba ignorando. Simplemente no sabía cómo abordarlo. Entonces dijo algo que me hizo llorar, no con lágrimas en los ojos, sino con el alma. Querías que hablara, pero no te callabas por dentro. Y ahí lo entendí. Ayuné, sí, pero pasaba mis días distraída, ansiosa, esperando una experiencia sobrenatural, sin jamás detener todo y solo estar con él. No estaba ayunando por amor, estaba ayunando para obtener resultados. En ese momento todo empezó a cambiar. No por una revelación mística, sino porque vi claramente algo que había ignorado durante años. Estaba buscando respuestas de un Dios que solo quería ser mi padre. Y Él no quería mi hambre, Él quería mi atención. Después de ese silencio lleno de verdad, Dios comenzó a enseñarme. Pero Él no enseñaba como un maestro con pizarra y tiza. Hablaba como un padre habla a un hijo cansado, sin prisas, sin fórmulas, solo claridad. Y con amor. Me dijo, crees que ayunar es no comer, pero ayunar no es solo eso. Ayunar es intercambiar algo importante por algo aún más valioso. Y luego me mostró una escena. Era un niño de unos 10 años. Estaba en el patio de recreo con su padre. Tenía un helado en la mano, todo feliz. Pero cuando vio a su padre sonreír, se detuvo, miró el helado y lo tiró. Se sentó en el regazo de su padre y se quedó allí, muy callado. El padre lo abrazó fuerte. Y Dios me dijo, Él dejó el placer para ganar presencia. Eso es ayuno. Eso me destrozó. Ayuné por objetivos. Ayuné como quien completa un objetivo de maratón, pero nunca lo había hecho por anhelo. Nunca había dejado de comer solo para sentarme en el regazo de papá y quedarme. Siempre quise algo a cambio, y Dios lo sabía. Él seguía mostrándome fotografías. Una señora mayor, sola, en una humilde cocina. Tomó el plato de comida de la mesa, se arrodilló y dijo suavemente, «Hoy solo quiero escuchar tu voz». Había poca comida allí, pero había mucho amor. Y en ese momento el cielo se derramó. Ella ayuna por amor, no por resultados. Por eso le hablo, dijo. Luego vi a un joven que decía que estaba en ayunas porque había abandonado Instagram. Dios me miró con una sonrisa triste y dijo, él cree que está ayunando, pero solo está descansando del ruido. Eso es bueno, es hermoso, pero no es ayuno, es un propósito. Y el propósito tiene valor, pero no lo confundas con aquello que rompe cadenas. Fue entonces cuando me mostró algo que nunca he olvidado. Un corazón, pero él estaba desgarrado. Medio tiempo para Dios, el otro por milagros, respuestas, estatus, victorias. Y él dijo, cuando el corazón está dividido, el ayuno no surge, porque no es un hambre de arriba, es un hambre disfrazada de la tierra. Eso me golpeó directo en el corazón. Empecé a entender. El ayuno no consiste en dejar el estómago vacío. Se trata de dejar el ego en paz. Se trata de limpiar la mesa de los deseos para que solo Dios pueda sentarse contigo. Y la única conversación allí es el amor. Terminó con una frase que todavía resuena en mí hoy. Cuando se ayuna solo con el cuerpo, el cielo guarda silencio. Pero cuando se ayuna con el corazón, llego incluso antes de que termine la oración. Después de que Dios me mostró lo que era el verdadero ayuno, hubo un tiempo de silencio, pero no era un silencio de desprecio. Era como si Él estuviera esperando que yo lo absorbiera. Y ahí fue cuando empezaron a venir a mi mente los ayunos que ya había hecho, los condes, los calendarios, los desafíos,
publicaciones con versículos sobre el sacrificio, las oraciones de súplica. Todo esto pasó ante mí con dolorosa claridad. Fue entonces cuando Dios habló nuevamente, esta vez con una sencillez que me desmoronó. Hiciste muchas cosas tales, muchas cosas bien, pero dejaste fuera lo más importante. Esas palabras llamaron mi atención, porque en el fondo yo sabía exactamente de qué estaba hablando. Durante años me dediqué al ayuno como si cumpliera un deber espiritual. Soporté el hambre, me aferré fuerte, pero en el fondo estaba tratando de hacer que Dios se moviera, como si el cielo fuera un sistema cerrado que solo funcionaba cuando presionaba los botones adecuados. Dios lo sabía, y Él no vino a humillarme, pero Él me lo mostró a su manera. Me dijo que cada vez que ayunaba, lo más difícil no era lo que no comía, sino el motivo por el cual no lo hacía. Luego me mostró algo que me rompió el corazón, una especie de estante con muchas letras, todas escritas a mi mano. Cada letra representaba una oración que había dicho durante un ayuno. Algunos pedían sanación, otros pedían dirección, otros clamaban por respuestas, cambio, liberación. Todos estaban allí. Dios me miró y dijo con firmeza y ternura, leí cada uno, pero ninguno era solo para estar conmigo, siempre había una petición, nunca solo presencia. En ese momento me quedé sin palabras, porque era verdad. No recuerdo una sola ocasión en la que ayuné solo para amar a Dios. En todos ellos había un propósito, una causa, una emergencia. Me miró y dijo, me buscaste con disciplina, pero no con anhelo. Esperabas que hablara rápido, que sanara rápido, que cambiara rápido. Pero no soy un botón que presionas cuando tienes hambre. Soy un padre. Y un padre se acerca cuando ve que su hijo solo quiere estar cerca. Esa explicación me destrozó por dentro, porque todo era tan sencillo. Y al mismo tiempo, nunca lo había visto de esa manera. Mi ayuno no estuvo mal, pero estaba mal dirigido. Estaba ayunando como quien intenta desbloquear el cielo, y Dios solo quería ser deseado y no obligado. Antes de terminar, dijo una última frase que me quebró por completo. Si hubierais ayunado solo para amarme, yo os habría hablado el primer día. En ese momento lo entendí. El cielo nunca estaba lejos. Simplemente nunca vine con el corazón correcto. Y ahora, tal vez era la primera vez que estaba realmente cerca. Todavía estaba digiriendo todo lo que Él me había mostrado cuando Dios continuó. Ahora ya no se trataba de lo que yo hacía mal, sino de lo que Él siempre quería de mí. Fue como si me abriera su corazón, sin acusaciones, solo con el deseo de enseñarme a ver las cosas de otra manera. Empezó diciendo, tales, el cielo no se mueve cuando duele el estómago. El cielo se mueve cuando el corazón se rinde. Esta frase siguió martilleándome dentro. Siempre pensé que la intensidad del ayuno era lo que marcaba la diferencia. Días sin comida, cuerpo debilitado, largas oraciones. Pero Dios no parecía impresionado por nada de esto. Él quería algo más sencillo, más profundo, algo que yo nunca le había ofrecido realmente. Fue entonces cuando me mostró una imagen. Un padre sentado en la sala, leyendo. El niño pequeño entra corriendo, apaga el televisor, deja el videojuego y simplemente se sienta en el regazo de su padre, sin pedir nada. Él simplemente inclina la cabeza y permanece en silencio. El padre cierra el libro, sostiene a su hijo en brazos y sonríe. Este es el tipo de ayuno que toca el cielo, dijo Dios, cuando dejas ir lo que te distrae solo para abrazarme. Cuando no hay lista de peticiones, ni ansiedad por una respuesta, solo anhelo. Me explicó que el ayuno no es un oficio, no es algo que hacemos para que Dios haga algo a cambio. El ayuno es cuando le dices a tu carne, hoy no mandas, hoy quien tiene voz es el Espíritu, y el Espíritu quiere escucharme. Luego usó otra imagen. Me mostró una mujer en la cocina. Era temprano. Ella había preparado café, pero no lo bebió. En lugar de eso, dobló un mantel sobre la mesa, abrió la Biblia y comenzó a hablar con Dios como si estuviera hablando con un viejo amigo. Nada ensayado. No es bonito, solo verdad. Ella dijo, Señor, hoy quiero escuchar más que hablar. Enséñame a amarte. Dios me miró y dijo, ella no ayuna por milagros, ayuna por amor.
Y cuando el amor es la motivación, me acerco a ella incluso antes de que termine de orar. Fue entonces cuando me dijo algo que parecía un secreto. El ayuno que toca el cielo no empieza en el estómago, empieza en la habitación. Cuando cierras la puerta, lo silencias todo y me das prioridad. Cuando el tiempo que apartas para comer se convierte en tiempo de entrega. La comida solo sale del plato, pero la entrega debe venir del corazón. Me recordó cuántas veces ayuné, mientras corría de un lado a otro, con la mente llena, tratando de encontrar un lugar para Dios entre las tareas. Ayunaste, pero tu corazón estaba ocupado. ¿Cómo esperabas oírme si el ruido dentro de ti era mayor que el silencio entre nosotros? En ese momento todo quedó claro. Lo que Dios quería no era mi hambre, fue mi atención. El cielo no se mueve con el esfuerzo, está impulsado por la comunión. Y cuando la comunión viene primero, las respuestas son una consecuencia, no una recompensa. Antes de concluir, dijo con una sonrisa: Hijo, puedes dejar de comer durante 20 días, pero si no me dedicas tu tiempo, tu silencio, tu escucha, lo único que lograrás será bajar de peso. Bajé la cabeza, y por primera vez en años me sentí libre. Después de todo lo que me mostró, me vino un pensamiento reflejo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con los que no pueden ayunar? ¿Qué pasa con los que tienen problemas de salud? ¿Qué pasa con los que tienen 2 trabajos, niños pequeños y apenas tienen tiempo para parar? Ni siquiera necesité preguntar. Dios me respondió antes. Me dijo: ¿crees que sigo contando las horas que pasaste sin comer? Sigo contando cuánto deseas estar conmigo. Eso me trajo un alivio que no sabía que necesitaba, porque durante mucho tiempo pensé que el ayuno era rendimiento. Solo valía la pena si era largo, difícil y radical. Y Dios me mostró que no se trataba de eso. Explicó que cada niño tiene una capacidad y que Él, como Padre, no espera lo mismo de todos. Él conoce nuestros límites. Hay personas que pueden ayunar todo el día. Hay personas que solo pueden saltarse una comida y hay quienes no pueden abstenerse de comer por su físico. Lo sé, no lo juzgo, solo quiero la verdad. Me mostró una escena sencilla. Una mujer con diabetes, preparando un caldo ligero y sentada a la mesa con una Biblia abierta. En lugar de castigarse por no poder ayunar, como los demás, dijo: Señor, este es mi tiempo contigo, y esto es lo que puedo dar hoy, pero es tuyo. Y Dios sonrió cuando me mostró eso. Ella me da lo que puede. Y como es sincera, lo recibo como si fuera todo. Luego me habló de los propósitos. Dijo que no son ayunos, pero que también tienen valor. Cuando alguien decide renunciar a algo que disfruta, el café, las redes sociales, las telenovelas, no es la renuncia que conmueve el mundo espiritual, pero sí la que les abre el camino para escucharme mejor. Me mostró que el propósito prepara el alma, reduce el ruido, sintoniza el corazón, pero el ayuno es cuando el espíritu toma el control. Si no puedes ayunar ahora, Thales, entonces haz un propósito sincero, uno que cueste algo. No tiene que ser enorme, simplemente tiene que ser real. En ese momento me recordó cuántas veces me había propuesto detener algo y al segundo día ya lo había olvidado. Dijo: el problema no es lo que entregas, es la seriedad con la que cumples tus promesas. El cielo escucha tus intenciones incluso antes de que actúes. Y finalmente, dijo algo que parecía sencillo, pero que fue como una clave para mi comprensión. Lo poco hecho en verdad pesa más en el cielo que lo mucho hecho solo por obligación. En ese momento me di cuenta que cualquiera puede empezar, que no existe una fórmula, que Dios no exige un sacrificio perfecto. Él solo quiere sinceridad, constancia y un corazón que incluso tropezando regrese, siempre vuelve. Después de todo lo que oí, un pensamiento surgió silenciosamente en mi interior. Pero ayunar, incluso con el corazón sano, ¿marca alguna diferencia ahí arriba? ¿Realmente cambia algo? Dios lo sabía. Él sabía lo que estaba pensando, y sin decir palabra alguna, simplemente lo demostró. Ante mí apareció una habitación oscura. Parecía una casa. Dentro había una mujer rezando de rodillas. Era el amanecer. Ella estaba temblando de frío. Al lado, una cacerola con arroz medio cocido en el fuego. Me di cuenta de que había decidido no cenar.
Ese fue su ayuno. Pero lo que Dios quería mostrarme no era ella. Esto era lo que ocurría a su alrededor mientras oraba. Vi cadenas rompiéndose en la habitación del hijo. Vi un espíritu de confusión que se retiraba de la casa. Vi una luz encenderse dentro de ella. Una luz que ninguna vela, ninguna lámpara en la tierra podría producir. Dios habló, firme y dulcemente. Cuando alguien ayuna con la verdad, el mundo espiritual se mueve. El enemigo pierde acceso. La oscuridad pierde su argumento. Y yo me acerco. Luego me mostró a otro hombre, un hombre sencillo de mediana edad, sentado en el último banco de una iglesia vacía. Ayunó en silencio, solo con un vaso de agua. No hablaba mucho y no hacía ruido. Pero allí, en ese silencio, su alma dijo: quiero al Señor más que a nada. Y luego Dios me mostró el cielo. Vi ángeles acercándose, vi un movimiento como si se estuviera liberando una respuesta. Vi una especie de resplandor que no tiene traducción. Y me di cuenta de que el ayuno no obliga a Dios a actuar. El ayuno aleja todo lo que estorba, abre el espacio, arregla el altar. Dios lo explicó sencillamente. El ayuno purifica el aire, elimina el exceso, silencia el ruido. Cuando ayunas de verdad es como decir: Señor, entra, aquí está limpio, esto es solo tuyo. Y fue entonces cuando Él me reveló algo que me sorprendió. Hay personas que nunca han recibido respuesta porque nunca han hecho espacio. Me piden dirección, pero no les despejo el camino. Me piden sanación, pero no les quito el orgullo. Me piden intimidad, pero no les silencio el alma. Me quedé allí, asimilándolo, porque era verdad. La mayoría de mis oraciones fueron dichas en un terreno desordenado. Pregunté, pero nunca limpié la casa. Solo quería que Dios interviniera e hiciera el trabajo, pero no hubo espacio. Dios terminó diciendo: cuando alguien ayuna con un corazón entregado, no solo respondo, sino que me quedo. Y donde me quedo, el infierno no permanece. En ese momento lo entendí. El verdadero ayuno no se trata de buscar milagros. Se trata de preparar el terreno para que Dios mismo venga y viva. Después de que Dios me mostró todo, el valor del ayuno sincero, lo que sucede en lo invisible y lo que Él realmente busca, me quedé en silencio, no por falta de preguntas, pero porque por primera vez sentí que todo dentro de mí estaba en paz. Fue entonces cuando Él se acercó. No vi ningún paso, no vi ninguna cara, pero me sentí como si el mundo entero girara a su alrededor. Y aún así me habló como si estuviera sentado junto a un niño cansado. No hay prisa, sin costo alguno. Tales, dijo, lo que más me alegra no es que ayunes muchos días, sino que vuelvas a mi regazo, aunque sea por unos minutos. No quiero tu desempeño, te quiero a ti. Eso no fue solo bonito, era verdad, porque durante años fui yo quien ayunó para ser aprobado, para demostrar que era espiritual. Eso fue fuerte, y ahora escuché de Dios mismo que Él nunca esperaba un esfuerzo imposible. Él solo estaba esperando un corazón presente. No necesitas impresionarme, continuó. Solo necesitas recordarme al despertar, al comer, al respirar. El ayuno es solo una forma de decir: Padre, hoy elijo desearte más que a nada. Quería preguntar cómo mantener esto vivo, cómo no olvidar todo esto cuando regrese. Pero antes de que la duda tomara forma, Él respondió: el alma olvida lo forzado, pero conserva para siempre lo vivido con amor. No tienes que prometerme que ayunarás 21 días. Empieza solo con uno, pero hazlo por amor. Háblame. No me presiones hasta el final de la lista. Su tono era tranquilo, pero cada palabra tenía el peso de una eternidad. Me recordó que la vida está hecha de pequeñas decisiones, que no es el tiempo sin alimento el que transforma, sino el tiempo con Él. Y que incluso en días ocupados, incluso un momento de silencio sincero puede ser más poderoso que horas de ayuno vacío. Antes de dejarme ir, me dijo algo que nunca olvidaré. Cuando ayunas sin escucharme, solo sientes hambre. Pero cuando ayunáis de anhelo, yo llego antes que el hambre. Y en ese momento ya no quise prometer más. Solo quería empezar de nuevo. Fue como si alguien me tirara suavemente hacia atrás. Nada abrupto, nada aterrador. Solo una sensación extraña, como si regresara de un lugar del que nunca quise irme.
y al segundo siguiente todo se volvió oscuro. Luego vinieron los sonidos, ruidos metálicos, voces apresuradas, un pitido insistente. Abrí los ojos lentamente. Las luces del hospital me cegaron por un momento. Al lado de la cama estaba de pie Ana, mi esposa, y me agarraba la mano con tanta fuerza que parecía tener miedo de soltarla. Sus ojos estaban rojos, pero seguía mirándome, como si necesitara confirmar que realmente estaba allí. Respiré profundamente, débil, confundido, pero vivo. Oí a alguien decir, «¡Ha vuelto!». Latidos regulares. Ella era doctora. Había enfermeras corriendo por todos lados. Entonces me enteré que estaba muerto por 8 minutos y 46 segundos. Paro cardíaco provocado por un colapso en el estómago, consecuencia directa del ayuno prolongado. Una úlcera que se ha roto. Así de simple. Real. Mortal. Nadie entendió cómo regresé, pero yo lo sabía, y no fue por el jugo, ni por el esfuerzo, ni por mi consagración. Regresé porque Dios todavía tenía algo que ver conmigo, y más aún, algo que hacer en mí. En los días siguientes tuve que ser hospitalizado. ¿Rápido? Solo líquido hospitalario. Y por primera vez en mi vida no me sentí culpable. De hecho, cada cucharada de sopa parecía un acto de adoración. Cada sorbo de agua era una oportunidad para dar gracias. El hambre, ahora, era diferente. La primera noche fuera de la UCI, pedí silencio en la habitación. Ana me miró y comprendió. Les pedí que me dejaran en paz. La enfermera se fue. La atmósfera quedó tranquila. Y allí, sin una Biblia abierta, sin alabanza, sin una lista de oración, simplemente cerré los ojos y dije, «Padre, ahora lo entiendo». En ese momento no lloré por desesperación, ni por emoción exagerada. Lloré como un hijo que pasó su vida intentando conquistar un amor que siempre tuvo. Eso fue todo. Había pasado décadas intentando merecer el cielo, mientras el cielo solo quería abrazarme. Después de llegar a casa, nada parecía igual. La cocina, los muebles, incluso las habitaciones parecían más pequeñas, pero lo que más había cambiado estaba dentro de mí. Ana se dio cuenta en las primeras horas. Yo, que antes me esforzaba por parecer fuerte en la fe, ahora prefería el silencio. A mis hijos, Samuel y Clara, les pareció extraño cuando dejé de utilizar frases hechas y me senté con ellos en la mesa, mirándolos a los ojos y preguntándoles cómo estaban realmente. No hay prisa. Sin teléfono celular. El domingo siguiente fui a la iglesia. Nadie sabía con certeza qué había sucedido. Algunos dijeron que era un milagro, otros que tuve suerte. No importaba. Por primera vez entré a ese lugar sin pensar en lo que iba a mostrar. Me uní porque quería estar cerca de Dios. Solo eso. He desactivado las redes sociales por tiempo indefinido, no por hacer un propósito, sino porque entendí cuánto estaba tratando de mostrar consagración en lugar de vivir la consagración. Mantuve el calendario de ayuno, no porque el ayuno haya perdido valor, pero porque ahora quería ayunar con la verdad y no con un horario. Hoy en día sigo ayunando, pero solo cuando el Espíritu me llama, y cuando lo hago es para silenciar, para escuchar, limpiar la habitación y poner la mesa. Y si mi alma es demasiado ruidosa para ayunar con pureza, entonces simplemente me siento y digo, Padre, hoy solo quiero estar contigo. Y eso es suficiente. A veces la gente viene a mí pidiéndome consejos sobre el ayuno. Quieren saber cuántos días, cuántas comidas, qué pueden y qué no pueden comer. Y siempre respondo lo mismo. El ayuno no es un método, es un lugar. Y en ese lugar, Dios no entra a través del sacrificio. Él entra por anhelo. Si pudiera volver atrás en el tiempo, no haría ayunos más largos. Yo haría ayunos más sinceros. Y si tú, como yo, estás cansado de intentar obligar al cielo a responder, detente ahora mismo. Cierra la puerta del dormitorio, expirar, y di, Padre, no vine a pedirte, solo vine porque te extraño. Si eso es todo lo que puedes decir, es suficiente, porque como aprendí de la manera más inesperada posible, el cielo se mueve cuando el corazón se entrega. ¡Qué historia tan increíble y que cambió mi vida! La Biblia nos recuerda en Isaías capítulo 58, versículo 6.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Muchas gracias, Tales, por compartir esta profunda experiencia con nosotros. Y a ti que has visto hasta aquí, que las bendiciones del cielo inunden tu vida con paz, verdad y comunión. Nos vemos en el próximo video.